Mi nombre es Ricardo Piglia y estoy muy contento de poder participar de algún modo en la muestra de Roberto Jacobi en el Museo Reina Sofía. Me hubiera gustado estar ahí, pero lamentablemente no he podido viajar. Yo he seguido la obra de Roberto a lo largo de los últimos 40 años, diría, siempre con mucho interés, considerándolo siempre uno de los puntos de referencia de la cultura argentina. Un punto de referencia siempre que tiende a la invisibilidad, que intenta hacerse invisible, trabajando siempre en grupo o a menudo corriéndose de los lugares más evidentes de su propio trabajo, lo cual también me parece una posición ética que supone también, desde luego, una poética. Entre las múltiples posibilidades de hablar de la experiencia de Jacobi, yo empezaría por recordar la importancia que tuvo la definición de la noción de desmaterialización del arte, que Mazzotta, Jacobi y un grupo de artistas pusieron en juego a partir de comienzos de los años 60, una noción que tendía a proponer un proceso de mayor liviandad en la experiencia artística, un proceso que la propia dinámica del desarrollo de la tecnología ha puesto hoy en el centro de la experiencia contemporánea. Todos hoy hacemos experiencia de desmaterialización, es decir, que los medios que utilizamos para comunicarnos son cada vez más livianos, digamos así. Yo siempre recuerdo cómo uno iba al correo a llevar las cartas que quería mandar y cómo hablaba con el hombre en el correo, y cómo toda esta función se ha convertido hoy, como sabemos, en una práctica inmaterial. Con esto quiero decir que Jacobi es de esos artistas que inventa formas y objetos y conceptos para los cuales la realidad no está todavía preparada, pero que luego la propia dinámica del desarrollo de la tecnología, las nuevas formas sociales, permiten darle un contexto en el que esas experiencias, que al principio parecen muy avanzadas y minoritarias, se convierten en una experiencia colectiva. En ese sentido, junto con la experiencia de la inmaterialización, quería señalar las tecnologías de la amistad, como las llama Jacobi, es decir, esta idea de un artista que siempre trabaja en grupo, que construye colectivos de trabajo. Uno de los ejemplos más claros que podemos dar de esto es la experiencia del proyecto Venus, un proyecto en el que participamos muchos intelectuales, escritores, artistas, impulsado por Jacobi, con la idea de constituir entonces una de estas sociedades experimentales con su propio dinero, su propio sistema de intercambio, de producción de obras, etc. Creo que también en este sentido Roberto estaba en sincro con lo que todavía no se había cristalizado, que es la constitución de redes. Hoy vivimos en un mundo donde todos estamos conectados, y Roberto durante muchos años intentó construir colectivos de artistas que mantuvieran entre sí comunicaciones y conexiones antes de que los medios técnicos hicieran posible esta posibilidad. Esto no quiere decir que Jacobi sea un precursor. Yo diría que es al revés. Jacobi es alguien que está siempre a tono con su época, pero capta aquellos elementos que todavía no se han desarrollado. Es como si pudiera captar en los signos del presente elementos de aquello que verdaderamente se va a desarrollar, aquello que verdaderamente él impulsa a su manera, que luego encuentra en la realidad un soporte verdadero. En este sentido, el hecho de que el Museo Reina Sofía se haga cargo de una obra que parece tan contraria a la noción de museo, nos debe hacer pensar, sin embargo, que en la cultura argentina el museo para nosotros está también asociado con la obra de Macedonio Fernández y de Borges, que han pensado siempre la noción del museo como un museo de la ficción, es decir, como un museo de seres espectrales, no necesariamente visibles, en el que también es posible encontrar los rastros de obras que el propio espectador termina por construir. Yo creo que esa va a ser una de las experiencias centrales del proyecto, que se consolida y se concentra en la muestra del museo, porque los espectadores podrán, a partir de los rastros, los signos y los indicios que están presentes en esta exposición, construir ellos mismos imaginariamente las experiencias y las obras que Jacobi ha venido realizando en los últimos tiempos. Me interesa también señalar la importancia de su obra Dark Room, donde, siguiendo en esa misma línea de sociedades experimentales y prácticas inmateriales, de desmaterialización, Jacobi ha trabajado sobre la oscuridad, sobre la ceguera, la oscuridad, los cuerpos imaginarios, casi invisibles, que circulan en esa experiencia individual que cada espectador debe observar
con una dinámica casi privada, diría yo. Una de las obras que me interesaría también señalar dentro de todas las posibilidades de poner la luz sobre alguna de las actividades que se van a sintetizar en la muestra es el libro, que también se llama El deseo nace del derrumbe, que puede ser leído, puede ser visto como un mapa, como una cartografía de la obra y al mismo tiempo con puntos de reflexión firmes, digamos, del propio Jacobi, que va interviniendo en distintos momentos, analizando, opinando, discrepando a veces con su propia obra o con las interpretaciones de su propia obra, y con esa suerte de poética del nombre que me parece circula por ese libro, en el sentido de que es un libro lleno de multitudes de amigos, colaboradores, interlocutores, enemigos, espectadores, cómplices de Roberto, que circulan por las distintas páginas de este libro como una pequeña multitud que es el elemento en el cual siempre se ha sentido cómodo y contento Jacobi, en contra de la noción del artista como aquel que encuentra en sí mismo y en su retiro y en su aislamiento los elementos de su creatividad. Sabemos que para Jacobi la creatividad supone salir a la vida, estar con los amigos, y que esos son los lugares en los cuales es posible pensar a los artistas contemporáneos. Me alegro de estar con ustedes y también me siento como uno de esos predicadores que a medianoche se dirigen a los pequeños fieles, a su ciclo o círculo de fieles, dándole algunas indicaciones, porque el arte también tiene que ver con la creencia, y Jacobi ha trabajado siempre las cuestiones de la creencia y las rupturas de la creencia como elementos de su propia práctica artística. Así que también en ese sentido le damos nuestra bendición a Jacobi. Estos son entonces algunos de los entusiasmos que yo quisiera transmitir en este saludo a mi amigo Roberto Jacobi y a quienes nos acompañan en esta muestra, en la que, si bien no estaré ahí, estaré a través de un medio tan inmaterial como la imagen filmada. Muchas gracias.